No, la mejor estadía la tiene Radio Isla 1320. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120. Radio Isla, somos el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Estoy con Fernando Rodríguez. ¿Cómo estás, Fernando? Saludos, buenas tardes. Todo es friendo y comiendo. Esto es rápido, como la industria de bienes raíces. Mira, tengo una buena noticia para compartir hoy. ¿Cuál? Primero que nada. Nosotros en Urbital siempre buscamos proveer datos, no solamente de precios de propiedades y de tendencias, sino la aplicación, ¿verdad? Para el que esté escuchándonos por primera vez, Urbital es una aplicación que te da precios aproximados de propiedades y te da lo que se ha vendido y lo que hay a la venta. Y entre esas dos diferentes variables uno puede combinar y saber pues el precio promedio que puedes pedir por una propiedad. Y se utiliza por muchas personas, es gratuita, la pueden bajar para utilizarla. Pero en adición a eso, nosotros estábamos buscando qué más podemos proveer de información relevante y hace 4 años habíamos empezado a almacenar los datos de averías eléctricas de Luma. Mi abuelo, que el año pasado estuvimos bien fuertes con eso, que tú lograste levantar data importante, inclusive lograste una conexión con el gobierno federal. Correcto, el Outage Data Initiative, y hicimos un hackathon en Caguas y básicamente normalizamos todos los datos de las averías que reporta Luma. Lo normalizamos para parearlo con los datos de las urbanizaciones que tenemos en Urbital y poderte dar una proyección de cuán frecuente se va la luz en una urbanización, en un condominio, en un barrio, en un sector. Ahí es que me motivo para postularme para representar al consumidor en la Junta de Energía Eléctrica, algo que pues no se da, pero siguen varios esfuerzos, particularmente ese esfuerzo federal con el Outage Data Initiative. Y quiero hacer hincapié en algo, que de primera impresión pudiéramos pensar qué relevante es eso. Y la realidad del caso es que la integridad de la data que se recoge por Luma y que heredó de la autoridad de PREPA, nos ayuda a tomar decisiones importantes, tanto así a nivel, ¿verdad?, de la compañía eléctrica. Facturación, afecta la facturación, cuánto se le está cobrando correctamente o no a los clientes residenciales y comerciales, dónde están llegando todas esas facturas, la incidencia de los apagones y cómo coordinar de forma eficiente los trabajos de mantenimiento o reparaciones que haya que hacer, ¿cierto? Cierto, todo eso es cierto y eran entre muchas de las cosas que yo estaba buscando poder hacer. Entonces, cuando se da el acuerdo con el Outage Data Initiative, empezamos a recopilar toda esta información de manera más formal. Ellos le iban a atar a un proceso para estandarizar cómo todos los Utility Services Providers en Estados Unidos, que hay más de 3,000, estandarizan el Outage Reporting. Porque para que sepan, no todos son tan eficientes. O sea, hay algunos con Edison, es uno de los mejores que están en Nueva York. Hay otros que no reportan bien las averías y en Puerto Rico somos quizás de los peores también. Entonces hay unos parámetros, unas expectativas que te avisen eficientemente cuando se va la luz, que te avisen cuando se restauró, que te llegue un mensaje de texto, unos warnings, ¿verdad? Que esté más accesible por internet. Nosotros empezamos a recopilar esto y nos dimos cuenta que había una entidad capturando muchos datos de avería y no se estaba utilizando para reportar el estado de la red. Y son los Power Walls en las
casas que tienen rooftop solar. Ah, los Tesla. Hay más de 140,000 rooftop solars instalados en todo Puerto Rico y tú eres uno de ellos. Correcto. Entonces, cada vez que se va la luz, Bueno. tú lo sabes en tu aplicación Sí, y tú sabes cuando se activó ese Powerwall y cuando se desactivó. correcto. Y eso se guarda. ¿Qué significa eso? Que Tesla tiene 140,000 smart meters que están guardando información de cuándo se fue la luz y cuándo regresó en una urbanización, en un sector, en un barrio, en todo Puerto Rico. Esos son 140,000 metros inteligentes que uno pudiera utilizar para entender con qué frecuencia se va la luz, dónde, y quizás poder atender mejor la respuesta a las subestaciones que quieres reparar. Hay inteligencia aquí, los datos son inteligencia, que ayudan a tomar mejores decisiones, y esos datos no se estaban utilizando. No. Cuando yo me postulé para representar al consumidor, una de las... Pregunta importante, ¿no se estaban utilizando porque no se querían utilizar o porque no sabíamos que existían? ¿O no habíamos No caído se en estaba cuenta? utilizando porque no había nadie con la creatividad de decir, oye, esto es una oportunidad y vamos a hacerla. Ese era el peritaje que yo quería traer a la mesa en la Junta de Energía Eléctrica. O que ellos pensaron que en efecto no tenía. Mirar los problemas desde un lente distinto. La capacidad digital que tengo me da a mí una habilidad de mirar un problema de una manera alterna y buscar soluciones diferentes. Así que en ese sentido, pues, fuimos a donde Tesla, hicimos el engagement y lo pude hacer gracias a la alianza con el Outage Data Initiative. Ellos hacen el outreach a Tesla. Y al tenerlos a ellos en el equipo mío, pues llegamos a donde Tesla, hicimos el pitch y Tesla empezó a investigar la posibilidad de darnos estos datos. En eso, hacemos el hackathon en Cabo, esto fue en octubre, en eso vienen las elecciones y gana Donald Trump. Y ¿qué pasó con quizás Donald fue Trump? bueno para algunos, ¿verdad? Pero Donald Trump entra con Doge, entra a eliminar fondos, ¿verdad? Se fue USAID, se fueron fondos en NSF y uno de los programas que recibe una picota en fondos era este programa, el Outage Data Initiative. Así que de repente todos estos esfuerzos que estamos haciendo se aguantan, Ok. pero anoche recibo un email de Tesla. De Tesla. De Tesla. Y me dicen que están buscando ver si pueden abrir estos datos y visualizar datos de los Powerwalls que tienen en Puerto Rico. Y están abriendo conversación para ver si nosotros en nuestro equipo queremos trabajar con ellos en estas iniciativas, qué tipos de datos nosotros tenemos y que quisiéramos que Tesla nos provea, que es pues parte de la conversación que yo tuve contigo cuando tú me diste, yo te usé a ti como ejemplo, tu urbanización. En Guaynabo, pero Fernando, no voy a decirle dónde. Fernando, allí en Guaynabo. en Villa Guaynabo, me dio su urbanización y pude ¿Y tener datos. qué encontraste? Bueno, lo que pude encontrar es de enero a mayo la frecuencia mensual de la cual tú estás en Powerwall versus no. Y entonces yo puedo comparar eso con la frecuencia mensual que Luma dice que no hay luz en Villa Guaynabo. Exactamente. Y ahí podemos entonces hacer una relación de que, pues mira, según lo que Luma reporta, en Villa Guaynabo se va 10% del tiempo al mes. Pero según los datos del Powerwall de Fernando, que vive en Villa Guaynabo, la luz se va 25% del tiempo. Correcto. Por eso Luma quiere smart meters ahí. Pues mira, aquí ya hay uno, este Powerwall sirve. ¿Y qué podemos hacer para mejorar eso? Otra cosa que puede surgir, por ejemplo, es que podemos determinar cuáles son las zonas donde hay mayor resiliencia con placas solares. Tú puedes tener clusters donde hay muchas más placas y lugares donde no hay placas. Entonces, vienen apagones en el verano. ¿Podemos simplemente hacer que los apagones vayan en las zonas donde hay más resiliencia? Sí, porque, oye, yo puedo vivir, obviamente tengo que hablar con mis hijos para que el consumo no sea tan alto, pero si hacemos los ajustes necesarios, nosotros pudiéramos estar
24 horas con las baterías. O sea, que pudiera estar off-grid. Pues entonces si van a venir estos apagones, pues quizás los datos de Tesla y toda esta información puede ayudar a tomar mejores decisiones para enfrentar esto. Yo no puedo resolver el problema de la generación, pero lo que sí podemos resolver es cómo informamos sobre dónde estamos Lo que y qué pasa es que información hay para tomar mejores decisiones para arreglar. yo siempre he dicho, y aquí es verdad, estoy pensando y como los locos en voz alta, y me puedo equivocar, pero la realidad que es que tú estás privatizando en la medida en que tú sigas permitiendo que las personas se independicen y pongan placas solares, hasta cierto punto estás privatizando el servicio eléctrico de generación, porque lo está. Ahora mismo, ¿cuántas compañías de placas solares están instalando en Puerto Rico? Varias. Un montón. 5, 6, 7. Realmente ellos están montando la infraestructura a través de las personas que tienen necesidad de tener un servicio eléctrico confiable. Y tengo algo para compartirle a la audiencia. Ahí está. Tengo, entre todos estos datos que pues anoche de verdad que me animé con ese mensaje de Tesla y dije, gracias a Dios, si se da algo. Me puse a sacar unos reportes y unos análisis y trabajé esto para el programa de hoy. ¿Cuáles son los top 10 barrios, sectores, zonas, urbanizaciones por municipio que tienen el peor uptime? O sea, donde más se va la luz. Ajá. Por ejemplo, en Guaynabo. ¿Dónde? Las 10 urbanizaciones donde, según los datos de Luma, que después esto lo quiero comparar con los de Tesla, si podemos, pero según los datos que yo tengo en Guaynabo, las 10 urbanizaciones donde más tiempo se va la luz son, la primera es Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa 3 en Guaynabo. Eso es barrio allá en el campo. Ok, Los Frailes Sur. Ok. Camarones. Campo. Camarones Ward. Mamey Ward. Sí. Ato Nuevo. Río Ward. Torrimar. Muñoz Rivera. Guaraguao y Garden Hills. Son las 10 que más aparecen que se va la luz en Guaynabo. Si vamos a San Juan, y San Juan tiene la peor. Mira, ahí le acabas de dar un haircut de un 25% a los valores de las propiedades. No, bueno, si van a comprar, asegura que haya placas solares en esos lugares. Es parte de la planificación. Exacto. Mucho ahí, se nos une Milton, que va a estar con nosotros hablando de Rivera, pero ya está aquí. Qué bueno que llegaste, Milton. ¿Cómo está? Con Milton Serrano. Todo bien, saludos. A ustedes cuando están diciendo propiedades, ¿no le preguntan siempre cuán frecuente se va la luz? O si preguntan si hay placa, hay generador o si se va la luz. ¿Eso no son preguntas que ustedes enfrentan diariamente? En mi caso, francamente, no. Y no sé por qué, porque la realidad del caso es que en el país que estamos viviendo debería ser, esto ya no es un lujo, es una necesidad tener esa infraestructura, pero... ¿Y en tu caso? Mira, rara vez preguntan. Yo creo que es que ya la gente toma en consideración que cuando va a comprar una propiedad debe tener esa placa o batería o planta. Incluso nosotros tuvimos una propiedad de Cataño. Lo primero que preguntaban en Cataño, ¿tiene cisterna? La propiedad tiene cisterna y la razón pregunto por qué. Me dice, porque en Cataño se va mucho el agua. Hay un problema de agua en Cataño. Así que pues... Eso lo dijo alguien que sabe de Cataño. Que sabe de Cataño, que iba a comprar en Cataño y me dijo, mira, ¿sabes si la propiedad tiene cisterna? No me pregunto cuántas veces se va el agua. Así que lo que deduzco es que ya tomamos como norma, ya es normal que la luz se va aquí todos los días. A mí se me fue ayer. Bueno, yo vivo en San Francisco, a mí se me fue ayer. Y pues se fue un ratito, pero o sea, tienes que tener la planta, tienes que tener las baterías, tienes que tener las placas para... Pero, mano, eso no está bien que normalicemos eso realmente, porque como te menciono, el gobierno ciertamente ha dejado de ser lo que tenía que hacer, servir bien al pueblo, y realmente no lo está haciendo. El top 10 de San Juan, Dímelo. donde más se va la luz en San Juan es en Puerto Nuevo. Y el uptime aquí es horrible. O sea, dice 70%, o sea, dice que 30% del tiempo se va. Y estamos hablando de sectores bien localizados, no estamos hablando de áreas remotas. Exactamente. Estamos hablando de áreas extremadamente céntricas. Correcto. Le sigue Santurce Sur, Figueroa, una comunidad, Cupey Ward, Monacillo Urbano, Caimito, Country Club, Roosevelt, Sabanayana, Obrero, Las Lomas
y Viejo San Juan. ¿Qué es lo que está diciendo Milton? Mire, San Francisco sale por ahí. Que sí. Digo, y por cierto, yo tengo la oficina de Luma al lado, ese es Monacillo. Que si la persona que venga, o sea, ya sea en Luma, en Genera, quien tú quieras, deberían empezar por ahí porque realmente mejoras el servicio en esas áreas e impactas ya de plano de un principio a una cantidad enorme de consumidores. Y para los que escuchen de Bayamón, pues miren, Bayamón, los top 10, Minilla, Santa Juanita, Cerro Gordo, Atoteja, Pájaros Ward, Lomas Verde, The House, Royal Gardens, Nuevo Ward y Guaraguao abajo, y cierra Bayamón. Hay campo allá. Hay campo por ahí. Sí, Mira, hay y campo. Rexville después viene. También son buenas áreas en Bayamón. El lugar donde menos se va en Bayamón, Flamingo Hills. Sí. El lugar donde menos se va en San Juan, La Alameda. Eso no lo digas muy alto, que para mí eso Vayan es y un... múdense para allá. Eso es un y en secreto. Guaynabo, Riverside. Riverside está súper bien. Bueno, esa es la anécdota de temas de energía eléctrica. Regresamos con Milton para conversar sobre temas urbanos y Río Piedras. Estamos con ustedes. No se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González.
Regresamos y estamos aquí con Milton Serrano. Milton, ¿cómo te presento? Amigo Milton. Amigo, Milton. pero también es presidente de la Asociación de Arrendadores, inversionista, corredor. empresario inmobiliario. ¿Sigue con Inrealta? Seguimos, nosotros tenemos muy buena relación de negocio. Esto es un mundo bien diverso. Inrealta es una sombrilla ¿verdad? Que se creó para manejar diferentes áreas en el mundo de bienes raíces, desde el tema hotelero, el tema de real estate, arrendamiento. Así que producto de ¿verdad? De la relación con Reality como una de las sombrillas, pues tenemos ese enlace y manejan fondos también de inversión y series. Así que de todo un poquito en bienes raíces. O sea que no te aburre. No me aburro, siempre tengo algo con que entretenerme. En un momento fue, creo que bajo Inrealta, que ustedes manejaron el proyecto Vive Urbano. Mira, Vive Urbano nace más allá de lo que fuera Inrealta y fuera Reality. Vive Urbano nace de un proyecto que en el 2012 se me comisionó, 2011 lo entregué en el 2012. Oh, wow. Se me comisionó cuando yo era presidente de la Asociación de Arrendadores para hacer un análisis de lo que necesitaba el tren urbano para desarrollarse en todas las áreas comerciales. Recuerdo que entré aquel, o sea... Esto lleva más de 10 años. Esto lleva más de 10 años, yo entrego aquel informe. Yo siempre digo que a veces la gente sobreestima lo que puedes hacer en un año, pero you underestimate lo que logras en 10. Cuando poco a poco el tiempo pasa y retoman las iniciativas y siguen avanzando. Mira para allá. Eso es, pues esa idea nace sin el nombre, nace el concepto. El Vive Urbano lo generamos, por decir, los otros días, pero el concepto nace un proyecto que se me comisionó en el 2011 para hacer un análisis profundo de por qué pasaba en el tren urbano, por qué no se alquilaba, qué se necesitaba, que surgieron una serie de ideas. Recuerdo que eso lo entré en enero de 2012. Luego de eso, pues, hasta el 2017 me contactan para comisionarme otro proyecto, pero curiosamente quien me contacta fue el que ¿verdad? Quien tenía el proyecto en ese momento para subcontratarme para yo hacer el proyecto, y no es hasta el 2021 que entonces, con los cambios, ¿verdad? Y todo lo que surgen en gobierno, pues se me hace el acercamiento ya directamente. Pero estate. Bueno, no, para mirar la cronología, en el 2012 bajo Fortuño, luego viene un cambio de administración y ahí es que se olvida. Correcto, lamentablemente, ¿verdad? Como pasa. Digo, y ¿verdad? Hubo buenos avances de urbanismo bajo la administración de Alejandro, o sea, se hizo también el paso lineal, así que qué pena que no hubo continuidad en esto. Exacto. No hubo tal vez ese enlace. Porque no le quiero quitar que hubo ciertos avances allá, pero entonces, y se retoma nuevamente 2021. En el 2017, pues me hacen el acercamiento nuevamente, en este caso. Sí, pero en este caso era una firma que ya estaba contratada para subcontratarme para realizar la actividad. Y entonces no es hasta el 2021 en múltiples conferencias con diferentes agencias como desarrollo, que está Manolo Sidre. Fue un proyecto bien impulsado por Autoridad de Carretera y DIDEC. En ese momento, ahí pues comienzo un análisis completo. Básicamente actualizo todo lo que hay. Claro, porque cambia un poco. Cambia, correcto. Entre los cambios quizás algunos negativamente. Seguro. Se da el Popeyes y el CVS y el McDonald's. Tú lo has cogido con el Popeye y freestanding con parking, que no es el mejor uso del suelo alrededor de una estación. Está como Lavaldo. No, bueno, estoy mencionando esto para dar contexto. Son muchos, habían pasado muchas cosas en el camino. Así que prácticamente hago un refresh, creo un equipo de trabajo, colegas y socios míos dentro de la industria que hacemos corretas de bienes raíces. Están tanto Robin Ortiz como Michelle Vázquez, pues nos unimos, creamos. Entonces vamos a hacer este análisis. Empezamos a recorrer el tren como Juan por su casa. Se montaron. Y nos montamos. Yo quería ver qué sentía la gente por la mañana, por la tarde y por la noche. Y por la noche lo curioso era el miedo. Miedo a bajarte en una estación oscuro, para dónde camino, para dónde miro, quién me puede estar velando. Pues en el informe cuando generamos, empezamos a atacar eso. Y aquí tenemos que empezar a cambiar el entorno. Tenemos que empezar a darle una percepción diferente como mujer,
Una mujer que va caminando sola, que a lo mejor sale de la Milla de Oro, quiere ir a Bayamón o de Bayamón a la Milla de Oro, pero si yo me bajo sola y aquello oscuro, ¿y quién más está? Porque si el tren está... Entonces, teníamos que empezar a cambiar esa percepción. Pues esa percepción tú la creas y la cambias con desarrollo económico alrededor, porque tú tienes que activar negocios. Generar negocios, pues va a haber más gente, pues esa percepción de soledad y de abandono se empieza a fumar. Y ahí es que empezamos a darle forma al proyecto, que empezamos a caminar, hablamos con la gente, decíamos, oye, tómate el tren, dame tu feedback, ven el fin de semana, ven la semana, y con personas aleatorias que uno conoce, pues le pedíamos, hazte ese ejercicio, vete a comer. Y empezamos a recibir, ¿verdad?, ese insumo, y producto de eso es que empezamos a desarrollar, y de ahí es que nace lo que es Vivo Urbano, que es cómo vivir urbano, ¿verdad?, de caminar, sin necesidad de un vehículo, tal vez un scooter, una bicicleta, que también salió la controversia, si la bicicleta podía ir, no podía ir, si la bicicleta había que sacar un permiso. Así que en todo era complejo, esto, porque era complejo antes, creo que lo mejoraron. ha ido mejorando, pero iba a seguir mejorando. Era más complicado, tenías que sacar un permiso para poder... Había que ir a Río Piedra, una oficina principal, sacar un permiso para que tú pudieras montar la bicicleta. Ese día. Así que, pues entonces no alimentaba que tú quisieras utilizar el tren. Así que muchas de estas cosas han seguido, y la realidad, tengo que decir, la autoridad de carretera en este proyecto ha sido clave. ATI, en este caso transporte integrado, ha sido clave y ha sido bien receptivo a muchas sugerencias. Generamos muchas reuniones. ¿Continúa el día de hoy? Continúa, nosotros estamos más ahora en una fase de apoyo. Estamos ahora, ¿verdad? Como entró una nueva administración, pues hemos tenido un sinnúmero de reuniones y evaluando los próximos pasos, como decimos, la fase 4 del proyecto, para crecer esto a donde realmente hemos querido desde un inicio. Las estaciones del tren pues tienen un potencial brutal de impactar directamente las comunidades alrededor. Y esto pues implica no solamente el tren, sino la infraestructura alrededor, como ha tenido que mejorar los accesos, las aceras, el acceso para los impedidos, que era un problema que había, las calles, los semáforos inteligentes, que yo pueda, porque me puedo bajar del tren, pero hay un potencial peligro cruzar de un lado al otro, porque a lo mejor ese semáforo, entonces, todo eso se empieza a identificar. Así que el proyecto de Vivo Urbano, aunque nace por producto de establecer el tren, ya se ha estado expandiendo, que ya hemos recibido llamadas de otros municipios que quieren rehabilitar ciertas áreas, porque ya vieron lo que pasó aquí en un corto tiempo, de una forma bien sutil. Aquí no hubo controversia, aquí no hubo batallas, aquí se generó una oportunidad, el pueblo lo identificó, incluso tuvimos estaciones que teníamos 6, 7 y 8 negocios compitiendo para ver quién ganaba el arrendamiento. ¿Esta estación tenía un interés distinto de tipos de negocio? Sí, parte era buscar cómo podemos. Estación. Mira, aquí había que ver qué negocios tú puedes generar. Primero, que te creen tráfico. Porque nos llamaron para almacenes, nos llamaban para oficinas pasivas. Pues está bien, está bonito, pero si es un corredor de raíces uno solo allí, ¿qué tráfico le genera eso al tren? Pues no, el tren tiene que generar tráfico intensivo. Así que, por ejemplo, una de las estaciones, como para irse a los extremos, Bayamón y Sagrado Corazón, y en el centro San Francisco. Tenemos un Bayamón que todos conocemos, donde está allá el Nido, allá está Adipea, allá se generaron unos kioscos en el Deportivo, empiezan a crear actividades de música, lo que es gastronomía, y empiezan a generar unos tours en esa área. La estación de Deportivo en Bayamón. Del Deportivo en Bayamón. No, hace tiempo que yo iba cuando estaban los juegos de los Islanders. Pues, hermano, eso cogieron unos muchachos, unos hermanos jóvenes, y han hecho un trabajo brutal, porque tomaron los kioscos, pero han generado una actividad. El kiosco es un 10x10. Pero ellos no se quedaron al 10x10. Ellos dijeron, pues claro, ¿cómo yo genero que esta plaza forme parte del negocio? Desde el que quiere ir a desayunar, el que quiere ir a almorzar, el que quiere ir a picar cuando sale, sale por la tarde. Tú puedes hasta caminar sin mojarte. Y entonces te alimentas de los juegos. O sea, hay un montón de cosas. Entonces llegas un poquito a la que está antes del Deportivo,
que es donde está el nido, donde está Dipea. Antes del Deportivo no Martínez nada. Perdóname, después del Deportivo, discúlpame, después del Deportivo. La que es para ir después de llegar al Tribunal Judicial. Al Tribunal Judicial también. Pues en esa estación, pues ahí tú tienes diferentes negocios de comida. Ahí tienes más abajo en la misma calle, que no tiene que ver con el tren, pero se aprovechan de eso, un negocio de café, pero de tostado de café, donde tú escoges el café que hay en la semana, tú compras el café en el proceso de tostar, o sea, empieza a generarse una actividad en el área, músicas en vivo, así que por ahí va creciendo. Nos vamos al otro lado, que es Sagrado Corazón. Sagrado Corazón llega a Fritz, que se unen varios comerciantes, que son los de Nacho, son los de Musa y son los de Fritz, y unen este concepto de hotel para mascotas. Entonces, eso es lo que, hay un dog park, hay un dog park, ese dog park allí. no se le da mantenimiento, así que se adopta dentro del arrendamiento y ellos lo utilizan para que la gente pueda llevar su perro allí y todo. ¿Y se usa eso mucho? Sí, eso está lleno, mano, es tremendo. Ese proyecto quedó chulísimo, bello, a la gente le encanta. Entonces, se utiliza mucho para el que trabaja en Atorrey, en la Milla de Oro, que anda con su perro para arriba y para abajo, no lo quiere estar dejando todo el tiempo en la casa, pues llega en el tren, lo baja allí, lo deja allí, cuidándolo, se va, entonces regresa a la estación, baja en Atorrey, va a su edificio, opera y así. Entonces, fíjate cómo este negocio generó una persona que venga para aquí, vaya allá, vuelve y regrese. Entonces, te empieza a generar una actividad en el área que no había. Tú vas a ver ahora más gente, más tráfico, más movimiento. Así que ibas a la de San Francisco, que está entre medio. En San Francisco entra un concepto de CrossFit, que es Relentless, que le quedó buenísimo. Y tenemos también uno que es de Pilates. De Pilates tienen unos en Miramar y abrieron allí. Allí ha sido espectacular, chulísimo. La de Pilates está en Sagrado. No, está en San Francisco. San Francisco. Entonces tienes una clientela que... y ahí hay espacios más grandes, Sí, los espacios son de 2,000 y pico pies cuadrados. Exacto. Entonces tienen una plazoleta en el medio que si quieren generar algún tipo de actividad en común se puede hacer. Y eso está cerca de muchos suburbios. Correcto. Entonces, fíjate algo, muchos los de Relentless que son de CrossFit, mucha clientela es de Bayamón. Y cogen la estación de Bayamón y llegan allí. Llegan, ¿cómo? Entonces, aunque hay una facilidad de estacionamiento al frente que es muy utilizada por veteranos y tienen un parking en la parte arriba, pues le da el espacio al que está en Bayamón, que quiere hacer su CrossFit sin necesidad de tomar el tapón, llega, se baja allí, hace su ejercicio, regresa, que hace su pilates. Así que es un proceso también ahora de educación. Ciertamente. ¿Verdad? Que la gente va a ir conociendo. En la de Río Piedras. Ahora, ¿cuántos años llevan ya estos de mención? Vamos, los dos extremos que mencionaste en San Francisco, ¿ya llevan más de 3 años operando estos negocios? No, porque nosotros comenzamos con el proyecto en enero del 2022. Bueno, Ese primer año se lleva el proceso de arrendamiento, firma de contrato y comenzar la construcción, porque por todos estos espacios eran un shell. Literalmente eran 4 paredes de cemento con piso de cemento. Entonces, sí estaban, dentro de esto, pues generamos un programa de crédito. El crédito implicaba que la inversión que tú ibas a hacer, y esto fue un proyecto que nosotros traímos porque ahí se beneficiaban las dos partes. Esa inversión que tú ibas a hacer, inversión permanente, que es lo que tú no te puedes llevar, pero es favorable también para la estación, se iba a utilizar con unos créditos a favor del arrendamiento, con unos topes. Y en unos periodos X, ¿verdad? Porque esto no era, voy a estar 5 años aquí. A ver qué va a pasar. Eso fue lo que ustedes diseñaron. Correcto, eso es parte del diseño. ¿Cómo fue Entonces, dentro de eso, pues nos sentamos con artistas gráficos. Vamos a ver, vamos a hacer brainstorming. Jan, ¿qué tú ves aquí? ¿Tú qué tú ves aquí? Cuando empezamos aquí, yo veo tal negocio. Pues el artista gráfico empieza a generar el rendering de lo que nos imaginamos allí. Y cuando expusimos los renderings, la gente decía, es que eso es lo que yo estoy buscando. Es que eso es lo que yo quería. Es que me leíste en la mente porque ya la gente está viendo el muñeco montado. Tú tienes la idea. Entonces, porque estamos buscando los high and views, que es lo mejor que pudiera haber aquí para que estimule este crecimiento, que esto vaya acorde
Nos llamaban para discoteca, no, aquí no vienen discoteca, nos llamaban para llamaron para discoteca. No, nos llamaban para discoteca y para negocios que ni te voy a contar. Pero es parte de la creatividad, yo imagino, yo en el tren, tú sabes, ¿no? El hobby. ¿Viste? No, mano, que somos demasiado creativos. No, entonces hay mucha creatividad, así que la creatividad hay que limitarla. Canalizarla como. Pero esto es importante porque a veces me dicen, pero Milton, biurbano es tuyo. Yo, mira, biurbano es un concepto que he ido generando por años, pero gracias a un brainstorming entre varias personas le dimos forma. El proyecto se conforma, ¿verdad? Pues conversando con Cecilia, con Robin, con Michelle, con varias personas que dijimos, no, estas son ideas, le fuimos dando porque cada cual tiene perspectivas diferentes, cada cliente piensa también diferente, así que tratamos de unir hasta que llegamos a una base que todas las estaciones que se podían rentar, todas se rentaron en un año, lo que nos pasó en 20 años. Entonces, pero fue por generar el deseo, generar el apetito y facilitar. Nosotros, que no era nuestra responsabilidad, nos envolvimos con los inquilinos dentro de lo posible. Mira, es que yo nunca he bregado con permiso, ¿cómo hago esto? Mira, vas a entrar el sistema del SBB Portal, vas a hacer esto, te van a pedir esto otro, está el ingeniero del tren, vas a llamarlo a él para que hagas esto. O sea, le fuimos dando dirección porque muchas veces la gente tiene buena idea, pero si no tienes la práctica, se te puede, ¿verdad? Sí, se te puede ir de la como mano. tú promueves es que el ambiente de negocio sea amigable. Claro. Eso es importante. ¿Entiendes? Y al día de hoy, todos los negocios que abrieron han seguido operando. Todos están operando. Ninguno ha cerrado. Hasta ahora ninguno, Mira, ¿verdad? vaya, toque madera. Que ahora muchos pues están en su proceso, me dicen, mira, está en un proceso, a algunos les tomó un poco más de tiempo abrirlos, porque tenían compromisos, otros tenían otros negocios en otro lado, lo que querían era reubicarlo, pero fíjate que los primeros que abrieron son los que mejor les ha ido, porque esos cogieron el boom, cogieron esa emoción, los de Flix les ha ido espectacular. Los que están en las esquinas van mejor que los que están en el centro, ¿has notado? Mira, las esquinas obviamente siempre van a tener mejor exposición. Ahí es que hacemos en los centros para atraer, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, si me preguntas a mí la estación más ineficiente, porque está rodeada alrededor de carretera, es como un inodoro, es Cupey. Una estación que no tiene nada. Para tú llegar a Cupey caminando tienes que caminar bajo fogonazos del sol y está... Yo te voy a decir algo, tú tienes, tocando tu punto, la estación de Cupey es la que más a mí me gusta en el punto de vista estético, y te explico. Si la de Cupey se conecta por un túnel que pasa debajo de la avenida principal, de la número 1, y a través de eso hicieron un arte, que esto es parte del proyecto, era estimular el arte. Cada estación tiene un artista que desarrolló unos mosaicos y un arte, y eso es parte de lo que hemos ido rescatando para hacer unos recorridos del tren de los diferentes artistas y lo que representa la obra. En el caso de Cupey tiene un mosaico brutal, pero no solo eso. Y lo traigo porque esto es parte de lo que presentar para desarrollarlo, para que esa estación tenemos una situación de conexión de energía, que hay que romper carretera para llevar energía a que funcione ese espacio, pero independientemente de eso, esa estación... Hay que romper mira esto, esa estación, ¿tú has visto las escalinatas? Has pasado. Sí, claro. Tú imagínate una obra de teatro ahí, que tú puedas llegar, o sea, fíjate, y esto es pensando fuera de la caja, porque como tú dices, es la más complicada, lo más probable de llegar. Pero no es práctico en eso, pero ¿qué podemos hacer para entonces ya está ahí? ¿Pero qué tiene ahora mismo? No, ahora mismo no tiene espacio. Esa no tiene nada. Tiene los espacios, pero en este momento está... Se utiliza como una unidad de transbordo donde llega la AMA, pues baja la agua, tiene un pequeño corral allí que se estaciona la AMA. Correcto, y ahí también mucho personal que deja su vehículo ahí, y la E30, creo que es la E30 si no me equivoco, la 31, no me acuerdo, la línea de First Transit, que es la que te lleva directamente a Caguas, que es más utilizada por eso. Así que es una estación que tiene ese potencial. Hay unos proyectos también que se vislumbran en la isleta al frente, de edificios, que eso pudiera en un futuro de lograrse, pudiera entonces tener un impacto directo con esa estación, que la haga una estación pues, más viable, más atractiva para entonces llegando a ella. Tiene que ver con vivienda y tiene que ver con comercial. Así que eso pudiera en una proyección futura, si la verdad me hace más sentido. ¿Largo plazo o corto? Bueno, todos estos proyectos que son tan grandes
yo siempre lo veo a mediano y largo plazo. Claro. El problema que de verdad siempre va a tener es que está demasiado cruzada entre diferentes autopistas. No tiene, es una estación de destino, no es conveniencia. Y pues el que va ahí es porque pues llega para irse, pero pues veo la Realmente van a la universidad. Otra pregunta, ¿y la de centro médico? Mira, la de centro médico, ya estamos en la fase final, esa ya fue arrendada, ahí viene un centro educativo de salud, que era lo idóneo de ahí, educación, enfermeras, hay todo un concepto bien interesante. Prácticamente están ya en los toques finales, ha habido unos retrasos, pero ya están en toques finales. Y las Lomas y Torrimán. Mira, las Lomas, tuvimos, las Lomas era la que pensamos que iba a ser más compleja y fue la primera que se rentó. Las Lomas tenemos... la Lomas está cerca de un parque de pelota buenísimo. Por ahí hay un parque de pelota buenísimo, también. es el mejor parque. Está accesible a Monacillo, es bien chévere. Tiene 2 espacios comerciales, uno de ellos es una barbería, pero una barbería, mano, state of the art. Una barbería con cervezas artesanales. Las citas se hacen online, todo es digital. Tú tienes que buscar el calendario, el día que tú quieres, y yo voy a recortarme allí de vez en cuando, y tú estás 1 hora y media, mano, así. O sea, es un espacio. Voy a ir a recortar la barba, el pelo. Vamos a recortar. Y entonces tiene al lado un centro de nutrición, de jugos y todo, que ha sido, ¿verdad? Les ha ido muy bien. Y es la estación que al principio parece que uno tiene que ver a veces lo que uno cree, que, ¿verdad? Iba a ser más lento. Fue la primera estación que más rápido, la de San Francisco y esa estación fueron las primeras que se empezaron a mover. No me sorprende, ¿sabes por qué? Y los espacios son más pequeños. También Las Lomas está dentro del pueblo. Sí, es walking. Walkable, tú sabes. Todo walkable. Las Lomas está, tienes a Martins Barbecue, o sea, está todo eso por ahí. Hay mucho tráfico peatonal. Correcto. Tienes el Hospital Metropolitano, que lo tienen más abajo. O sea, es un área bien concurrida. Un área bien concurrida, no tiene estacionamiento, pero ha estado, se ha generado ese tipo de actividad. Antes lo que había en verdad, tengo que decirlo, antes estaban de ambulantes, era lo que había. Prácticamente todas las estaciones lo que tenían eran de ambulantes. Eso pues se ha ido minimizando. Lo mismo el de ambulante en la medida que pues hay mucho ruido, mucho movimiento de intervención, pues ellos a veces empiezan a... Martínez Nadal. Mira, Martínez Nadal, obviamente se afecta un poco ahora con el tema de lo que surgió estos días. Ahí viene un concepto de sushi bar. Ahí hubo un Subway hace muchos años y se creó un concepto de sushi bar que es Walk and Roll. Walk and Roll estaba en la Roosevelt, detrás de la Roosevelt, que hay unos vagones. Correcto. Y ellos pues siguieron operando allá y comenzaron a hacer la transición para acá. Abrieron no hace mucho. Ellos tienen mucho movimiento de lo que es DoorDash, Uber Eats. Tienen mucho movimiento de ese tipo de... Está céntrica y tiene mucho parking. Y los buenos estacionamientos. Sí, esa tiene mucho parking, es bueno para tú. Yo lo que entiendo en esa estación lo que necesita es un buen marketing de parte de verdad del grupo que lo ocupa, en este caso Walk and Roll, y también de parte de lo que el tren ofrece, que pueda salir un marketing. Esto es lo que tenemos en cada estación, esto es lo que tú puedes hacer en cada estación, que nosotros en ese momento comenzamos a trabajar un mapa interactivo para que la gente, si yo estoy en tal estación y yo quiero ir a tal sitio, por ejemplo, Río Piedra, nosotros llegamos a Río Piedra y nos bajamos de Río Piedra y salimos a comer a los restaurantes de Río Piedra, que están a 100 metros, y se come buenísimo. Y te vas al Boricua, y te vas allá, el de Sofía, creo que se llama, o te tienes el de las pizzas, de la pizzería, cuando te pones a ver, pero yo cojo me monto en Sagrado y llego allí tranquilo, como, regreso. Antes de entrar de lleno en Río Piedra, que hay varios temas ahí, pero para terminar, vamos con Atorrey, Domenech, Roosevelt, Domenech. Mira, Domenech es una estación bien céntrica, pero es una estación que hay que todavía trabajar. Siempre he pensado que Domenech hubo hace unos años atrás también, 2012, por ahí, con AARP, se trabajó un rendering de cómo se puede reimaginar la avenida Domenech, rehacerla con aceras más anchas, más caminables, y conectar con un trolley
desde EcoSports hasta el tren, y entonces tienes estacionamientos alrededor, pero que esa vía sea más caminable, tenga un trolley conectando, y tú no solamente tienes la estación, tú tienes todos esos negocios, hay oficinas médicas, hay restaurantes, pero necesita, al punto que mencionaste anteriormente, las aceras, los carriles de bicicleta, de scooter. La Domenech es quizás una avenida donde yo veo el mayor potencial de tener un trolicito sirviéndolo bidireccional y que conecta desde el EcoSports, donde está todo esto allá, hasta la estación, y todos esos negocios se pudiera transformar bien eficientemente. ¿Lo has mirado de esa manera? Mira, para que tú veas que tu pensamiento no suena loco. Que yo no estoy loco. Mira, no, por eso, pero a veces uno dice, diantre, pero es que es muy ambicioso, pero te voy a dar la respuesta ahora mismo, pensando que la gente puede decir, diantre, ese pensamiento ya es bien ambicioso. ¿Qué está pasando en la Milla de Oro ahora? Van a rediseñar toda el área para hacer la walkable. Correcto. Vas a ver que ese punto que despegó es lo que va a hacer que llegue ese proyecto. Codefin, y es que va a pasar porque Codefin ha estado bien envuelto, incluso Codefin, hemos tenido varias reuniones. ¿Qué es Codefin para los que no conocen? Codefin básicamente es esta unión del área de la Milla de Oro, donde se han unido los bancos, los comerciantes, y han generado un fondo para desarrollar toda esa zona. Y se ha logrado, vemos lo que está pasando. Con Popular Campus. Ahí está Popular Campus, que si viene lo del hotel, viene todo este tipo. Entonces ya hay parte del proyecto, se ve en Sánchez Las Heras, se ve un área más walkable, semáforos inteligentes. Hay un montón de cosas que va a pasar. Eso va a llegar a la Va a pasar que esto sigue impulsando. Es lo que vemos en Santurce. Miramar empezó a tener un crecimiento acá. Entonces va a llegar un punto que se empiezan a unir. Son proyectos que pues uno quisiera que se dieran de un día para otro. Claro, hay un tema de infraestructura, hay un tema, ¿verdad?, que es más complejo en ese sentido. Pero si ya vemos esto que está pasando en Atorrey, definitivamente se va a mover esto para allá porque es necesario. Y nuestra población va para allá, nosotros vamos para allá. Uno lo que quiere buscar es pronto estar cómodo y caminar más suave. No, y disfrutar. Y realmente yo creo que la ciudadanía, el pueblo, está más receptivo, mucho más ahora, a ese tipo de conceptos. Así que... ¿Has visto más proactividad con, por ejemplo, en Sagrado? Algo que me gustaría también ver, tengan una frecuencia mayor de la guagua expreso que te lleva desde Sagrado hasta Viejo San Juan. Como que yo no he visto que hayan conectado el tema del autobús al tren, y se hizo un estudio para ver si se expandía el tren, qué era lo que se iba a hacer, si iba liviano, si lo llevas en heavy rail hasta Minilla. Yo no sé en qué ha quedado eso, no sé si sabes algo de eso. No he tenido mucha información, pero sí ha habido mucha discusión sobre eso. Se dieron el cuatrienio anterior, se dieron vistas públicas prácticamente hasta el final. Se hicieron hasta unos hay uno entre vías, ha estado haciendo un movimiento también sobre eso. Así que hay mucho interés de que haya algún tipo de expansión, ya sea pesado, liviano, en guagua o algo, tiene que haberlo. Y ese tipo de conversación se está dando mucho más seguido, esa unión entre lo que es el autobús con el tren para darle esa extensión desde Sagrado Corazón hasta Viejo San Juan incluso. O sea, que vaya tomando toda esa Ponce de León, y ese tema ha estado bastante concurrido. Como todo, entiendo pues el hecho de que hayamos comenzado una nueva administración, pues te tiende lamentablemente, es algo... ¿Ya comenzó? Ya está corriendo, ya está corriendo la cosa. Ya está corriendo. Así que está corriendo la cosa, así que pues esa parte, yo sé que eso va a venir, porque esa conversación se está dando muy seguida. Pues eso se está dando muy seguida. Bueno, vamos con Río Piedra. Río Piedra. Esas estaciones, Río Piedra estuvo deprimido por mucho tiempo. Hay una serie de diferentes factores que uno dice: la explosión de Humberto Vidal, la construcción del tren que lo tuvo cerrado por tanto tiempo, luego sacaron el terminal de Capetillo, que igual es muchísimo más efectivo que el de Cupey. Haber movido eso fue un error. Van a Río Piedra. ¿Cómo está Vivo Urbano en Río Piedra? Mira, Vivo Urbano empezó con el mismo tren, con el proyecto del tren urbano. Comenzamos a entrar al mercado de Río Piedra para que la gente empezara a conocer
más el uso del tren y lo que el tren podía ofrecer en las diferentes estaciones. Producto de esa entrada comenzamos a recibir comunicación de diferentes grupos y organizaciones dentro de Río Piedra para dejarnos saber qué tipo de actividades se llevaban en Río Piedra, porque estaban las actividades del mercado, las actividades de los kioscos. O sea, hay unos sábados que se llevan ciertos comerciantes se unen, se van a la calle, ofrecen sus productos y empieza a generar un movimiento, una actividad que hasta tú lo ves como cuando tú te vas para el campo y vas a una plaza que hay un evento diferente, como si lo vieras ahí. Y empieza a entrar un poco esa interacción. Nos decimos, pues mira, nosotros vamos a poner de nuestra parte en promover todo lo que ustedes estén haciendo, nos hacen llegar información, nosotros comenzamos, ¿verdad?, a promover ese tipo de actividad a través de los stories, le dejamos saber a los mismos comerciantes que estaban dentro de cada estación para que ellos supieran las diferentes actividades y también pudieran estimularlas. Así que por ahí comenzamos con el tema de Río Piedra. Obviamente esto también se une al movimiento que hay en Río Piedra, como le llamo yo ahora, la fiebre de invertir en Río Piedra. Lo que pasó en Santurce se ha convertido en una fiebre en Río Piedra, propiedades, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso. Se han dado muchas transacciones en Río se Piedra. han dado muchas transacciones. Bad Bunny se va a mudar a Río Piedra. Pues hay mucho por ahí que se habla de inversiones de Bad Bunny dentro del casco de Río Piedra, y eso genera una fiebre, ¿verdad? Porque si Bad Bunny está, ¿por qué yo no? Porque yo quiero tenerle a Bad Bunny de vecino que no duerma ahí. Pero se está generando todo este tipo de conversación, genera una fiebre bien interesante que entonces ha generado un estímulo dentro del casco de Río Piedra para invertir en temas comerciales, temas residenciales, temas de uso mixto, arrendamientos a corto plazo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es parte de lo que se está dando, arrendamientos a largo plazo, hoteles boutiques, ahí van a ver ya varios hoteles boutiques chulísimos, sí, vayan al lado del tren. Hay uno allí con yo lo fui a ver, yo fui a verlo, el amarillo, bien chulo. Ese fue el primero, he estado reunido con ellos incluso. Hemos visto el hotel, hemos hablado del proyecto de frente, también estuvimos envueltos en un tiempo. Así que ha habido un despertar dentro de Río Piedra que ha sido bien interesante. Y es ha sido una fórmula que está mejorando. Recuerdo que había un proyecto de Río Piedra 2012 en un momento que era de Santini. No fue un proyecto que nunca se logró. Se tiene que ir, pero Santini iba a mover lo que era la torre municipal de San Juan. Él la iba a eliminar y iba con un desarrollo allá, con un helipuerto. Iba a desarrollar. Y tenía mucho sentido. Claro. Tenía mucho sentido. Tú sacas la torre municipal de acá, que le hace eso a Torrey. Nada, drop in the bucket. Definitivo. Metes todos esos empleados en Río Piedra y son otros $20. Y lo otro que él me mencionó, me dice, él hubiese, puede ser controversial, pero él sacado los portones de la universidad y llevado a la universidad al casco. Eso es algo. Con más edificios, más actividad. La gente no a veces piensa que el viejo San Juan, que está muy vivo y muy bien actualmente, tiene 3 universidades ahí dentro. Y la Albizu no es solamente el edificio grande de la Albizu, tiene varios otros edificios administrativos por ahí. O sea, la universidad es parte del casco y Río Piedras no es la universidad tan integrada. Está segregada, y el punto que tú traes, los que han tenido la oportunidad de ir a la Cleveland Clinic, ven que el campus todo médico, no hay un portón, no hay una verja, se genera un tráfico peatonal, aunque tú no vayas al hospital, crea una actividad completa. Hasta el puente Colombo está cerrado. Entonces, esto que tú traes de si la universidad se expresara, para mí es una expresión remover las verjas, porque me estás diciendo, la educación es para todo el mundo, ven aquí. Entonces, ya automáticamente el tú no tener la verja te provoca, las verjas, las rejas generan a veces desconfianza, porque hasta generan un issue de inseguridad. Correcto. Porque algo pasa. Entonces, que tú eliminas esa barrera. Y es una expresión también que automáticamente tú vas a fluir. Psicológicamente lo ves como y te lo digo, concurro con Milton, porque cuando muestro propiedades a personas que vienen de afuera y me dicen, pero porque hay tanto en urbanizaciones de antes que todas las casas tenían las rejas, pero ¿por qué hay un problema de seguridad? Tuvo su momento que había que tener la verja, pero eso ha ido cambiando. Así que Río Piedra está open coming,
está pasando mucho. Río Piedras es enorme. Entonces no podemos pensar tampoco que esto va a estar se resolvió un año. Hay un edificio nuevo, Plan 8, que creo que tiene Sí, como hay un 15 proyecto pisos. de Plan 8, está el proyecto de universitario también. Río Piedras tiene ahora mismo hay mucha inversión dentro de Río Piedras. Manejando. Crucial manejando sería esa ley de cascos urbanos, Es necesario. es más que necesaria. Es necesaria porque incluso lo estuvimos conversando los otros días con el tema de lo que alegadamente puede representar en recaudos. 14 millones. El recaudo 14 millones ínfimo contra el impacto económico y social que puede tener en el área y el movimiento que puede generar. La actividad económica que va a generar va a dejar mucho más que no recibir 14 millones de dólares. Estoy completamente de acuerdo. Y va a estimular que se rescaten muchas propiedades abandonadas que hay en Río Piedras. Pues, ahí están, son estorbos públicos. Conocemos que el proceso de estorbo público es bien complejo, pero en la medida que se facilita, que se empieza a renovar el área, mejora. Yo voy a usar un ejemplo. Yo compré una propiedad en Cataño, Jardines de Cataño. La callecita estaba bien descuidada. Yo era el loco que compré la casa más descuidada. La terminamos de renovar. Y mira las casas ahora. Esto es hace meses. Todo el mundo está pintando, cambiando ventanas, porque psicológicamente empiezas a generar un movimiento. Así que a través de una sola inversión que hice en esa calle, ha generado una sinergia en que el vecino rápido cambió ventana, no le hizo nada, ventana y pintura, cambió la casa. El del frente que estaba abandonada, la remodelaron. La que le sigue cuando vas ahora a la calle, ya están. Y no tan solo eso creó que el vecino fuera a donde fuera a comprar la trata personal. Contrató al pintor, lo contrató al que le instaló las ventanas y donde se compraron las ventanas. O sea, es un efecto multiplicador. Y esa va para sección 8, esa propiedad. Y ahí va sus inquilinos con su buena propiedad y empieza. Y a veces no pensamos en el impacto que tú tienes a veces con, bueno, hice esta inversión, por más pequeña que sea, esa inversión tiene un impacto. Siempre lo va a tener. Víctor, te tuvimos la semana anterior hablamos sobre el proyecto que impactaba la sección 8. Correcto. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, no ha habido nada reciente. Sí tengo que traer, y lo traigo porque estuvimos hablando en ese momento de las contribuciones, del ajuste que puede haber la eliminación. Yo publiqué el domingo, y si no me equivoco ayer, sobre un municipio que genera una nueva contribución, porque voy a mencionar el municipio de Isabela. Isabela, horrible. Genera como el CRIM te pone, ¿verdad?, unos controles también para cómo tú vas a aumentar. Pues rápido dijeron, pues por ordenanza municipal vamos a establecer un impuesto a toda propiedad de $1 millón o más, propiedad de $300,000 o más que se hace con home. ¿Ellos tienen autoridad para hacer eso? Como municipio autónomo sí lo pueden hacer porque lo hacen por medio de una ordenanza municipal. Pero cuando tú estudias, y yo incluso hace referencia que es para levantar fondos para bienestar animal. Ok. Bienestar animal. Yo quisiera preguntar hoy, como residente de Isabela, háblame del proyecto de bienestar animal. ¿En qué consiste? Habla también para alimentar el fondo de la Junta Deportiva. Junta Deportiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más juegos de baloncesto, vamos a tener una cancha, franquicia. Vamos a traer una franquicia. Otro ¿Qué coliseo representa? abandonado. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, a lo mejor tú me dices como municipio, es que si con ese impuesto voy a generar esta actividad económica, que esta actividad económica va a generar esto otro el pueblo, todos ganamos. Tremendo. Me puedo beneficiar. Pero si yo no tengo en contexto cuál es el beneficio económico o social que yo voy a tener como residente de ese pueblo por un nuevo impuesto, ¿para qué? Porque yo trabajo este tipo de proyectos y me he metido en este tipo de proyectos y yo siempre veo para el pago de empréstitos. Okay. Sí. Bueno, ese último punto que trajiste hay que atenderlo, hablando sobre las remodelaciones de las propiedades, todos los que estén comprando, si alguien arregló algo al lado tuyo, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecen la línea de pintura Protect, certificada por los más altos estándares de MPI, y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos.
Visítanos en nuestras oficinas, tiendas alrededor de la isla o llámalos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Si el vecino arregló la casa, no te quedes atrás y usa a Master contigo en cada proyecto de principio a fin. Milton, gracias por la participación. A la verdad que estuvo interesantísimo todo este tema. Fernando, vamos a ir a recortarnos allí en las lomas. En las lomas. Vayan allí. Vamos a hacer un episodio. Vayan allí. Vamos, Estás diciendo esperamos la semana que viene en el Orbital Podcast. Gracias. Somos la emisora en la que confía todo